¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Villaseñor y bueno, pues hoy voy a estar con ustedes platicando algunas ideas que tienen que ver con las dificultades y oportunidades de la enseñanza del pensamiento sistémico que yo veo actualmente tanto de manera global como de manera particular aquí en el Tecnológico de Monterrey. Justamente yo trabajo para esa institución, el TEC de Monterrey. Eh, Soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Llevo ya 25 años enseñando el enfoque sistémico a jóvenes ingenieros y bueno, ese soy yo. Quiero agradecer, tomar un momentito para agradecer la invitación del doctor Alejandro Ochoa, que me hizo favor de invitarme a este conjunto de actividades de este encuentro, en donde vamos a estar hablando y conversando acerca de cómo mejorar la educación sistémica, especialmente en Latinoamérica. Y para eso he tratado de poner mis ideas en 10 grandes lecciones que hemos pues conversado con algunos otros colegas, algunas reflexiones que yo mismo he tenido acerca del pensamiento sistémico en América Latina. Bien, pues estas 10 lecciones para el pensamiento sistémico las he puesto en 4 grandes rubros, unos que tienen que ver con el ambiente, otros que tienen que ver con temas internos del pensamiento sistémico, otros que tienen que ver con educación y otros que tienen que ver con la práctica de la teoría del pensamiento sistémico ya en la vida real. Entonces vamos a empezar con la primera de estas lecciones. La primera es, yo la he llamado esperanza y decepción. Podemos recordar que pues, las grandes civilizaciones se hicieron precisamente, de acuerdo a algunas teorías antropológicas, porque las pequeñas comunidades no podían estar a la altura del reto de las circunstancias que el ambiente les presentaba. El desbordamiento de un río, la falta de alimentación, la agricultura incipiente o muy poquita, muy escasa en algunos lugares, pues hacía que necesario que las diferentes pueblos y comunidades se unieran para tener más fuerza laboral, para tener más recursos en conjunto, mejores defensas, etcétera. Bueno, pues esto está ocurriendo actualmente nuevamente en el mundo de hoy. Hay grandes retos que sobrepasan a países completos. Hay grandes retos que sobrepasan y se requieren las regiones completas para poder encarar estos retos. Y aquí tiene mucho que ver el pensamiento sistémico, porque el pensamiento sistémico desde mi punto de vista tiene el encanto, tiene propone una esperanza para temas que son multidisciplinarios y realmente complejos, imposibles para resolver en una disciplina o por un pequeño país o un país incluso grande. Por ejemplo, el hambre cero, la pobreza extrema, la mortalidad infantil, la educación de calidad, problemas de sistemas de agua que surten a continentes enteros, el problema de la energía, del trabajo, todos estos retos, que básicamente son retos que en la ONU han llamado del milenio, pues son temas interdisciplinares y además son temas regionales, no competen solamente a una pequeña porción de una nación o a una nación, sino que se requiere la convivencia de varias naciones para lograr esto. Por ejemplo, en México tenemos el gran problema del agua, es decir, que no hay suficiente agua para nuestras comunidades grandes, por ejemplo, la Ciudad de México con aproximadamente 20 millones de habitantes, pues sí, es un problema multidisciplinario. Algunas personas podrían pensar que se trata de un problema de ingeniería, simplemente el agua que tenemos, llevarla por los conductos adecuados para que llegue a todas esas personas, pero eso también involucra un reto financiero porque pues finalmente ese servicio tiene que pagarse de algún lado. También es un problema cultural al mismo tiempo, porque si no tenemos una cultura de almacenamiento, cuidado del agua, pues entonces no hay ningún tipo de motivación para ahorrar por ella.
Es un problema social porque efectivamente hay comunidades que tienen abundancia y hay comunidades que carecen completamente de ella. Entonces, ya vimos que es un problema multidisciplinario que solamente así se puede tratar de resolver. Y el enfoque sistémico tiene ese encanto de poder ser multidisciplinaria y multiregional. Y esto a los jóvenes especialmente, hablo desde un ámbito universitario, esto a los jóvenes les es muy atractivo desde mi punto de vista. Una de las virtudes propias de la juventud es eso que se llama magnanimidad. Magna, de grande, y ánima, alma, alma grande, magnánimo, es precisamente una de las características de la juventud. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿a qué te piensas dedicar en la vida? Muchos alumnos dicen, no, a que no haya hambre en el mundo, a que no haya en todo México ningún tipo de animal callejero, que no haya maltrato infantil, que no haya drogas. Ellos tienen de entrada el ánima grande para absorber y para querer hacer un impacto en todos esos problemas. Desde mi punto de vista, el enfoque sistémico y el tamaño de retos que estamos enfrentando como humanidad es muy atractivo para los jóvenes. Y eso nos da mucho para hacer intervenciones, para hacer teoría, para hacer práctica, para enseñar el enfoque sistémico. La gran decepción es que no hemos comunicado desde mi punto de vista lo que logra el pensamiento sistémico. Incluso ya lo veremos en un momentito más adelante, pues no se sabe, hay gente que dice que el pensamiento sistémico es para resolver problemas, el otro es otras personas dicen que no es para resolver, no es para dar soluciones, sino para aprender acerca de los sistemas y dar varias interacciones en el aprendizaje. En fin, no hemos comunicado muy bien qué se logra con el enfoque sistémico y cuáles han sido los logros. Y esto se debe precisamente a que si alguien utiliza el pensamiento sistémico en una situación, pues entonces una crisis futura no se va a dar. Y eso es, digamos, lo bonito o el silencio, la discreción que tiene el enfoque sistémico. Cuando se aplica bien y se evitan crisis, obviamente nadie va a hablar de esas crisis que nunca se dieron. Pero no se dieron precisamente porque un conjunto de expertos, un conjunto de pensadores sistémicos se dedicaron a que esa crisis no se dé. Pero esas crisis hay que comunicarlas porque si no parece que no hay logros del enfoque sistémico. En cambio, los grandes temas que no se han podido resolver en la actualidad, en eso sí hay muchísimas malas noticias, ¿verdad? No hemos podido resolver el problema del hambre, no hemos podido resolver el problema de la migración, es multidisciplinario, ¿qué están haciendo los expertos? ¿Cómo lo están abordando? Bueno, lo que pasa es que esas crisis que sí se dieron, esas son las que generan noticia, mientras que las que permanecieron bajo control, gracias a una intervención sistémica, son poco conocidas. Hay que darlas a conocer para que la gente tenga más fe, para que los estudiantes se enamoren más del pensamiento sistémico. Bueno, muy bien. Voy a pasar a la segunda lección, para mi gusto, para mi punto de vista, que tiene que ver con el ambiente, es el trabajo y el mercado laboral. Por alguna razón, no hemos logrado, que nos lo dedicamos a la enseñanza del pensamiento sistémico, a que formalmente el mercado laboral demande profesionales sistémicos. Hoy en día todos los anuncios, la mayor parte de los anuncios, la mayor parte de los puestos y perfiles laborales no incluyen la palabra sistémico. No hemos dado ese golpe incisivo dentro del mercado laboral. Hoy en día podemos entrar a redes mundiales como LinkedIn y bueno, no hay un perfil para un pensador sistémico, para un profesional sistémico. No existen para carreras muy particulares, perfiles incluso que hablan de rasgos de la personalidad, pero no rasgos sistémicos, como por ejemplo, pues que trabaje bien bajo presión, que trabaje por objetivos, que le guste la incertidumbre. Esos son rasgos de la personalidad.
pero difícilmente, incluso también pues que buscan perfiles con conocimientos mecánico, mecatrónico, industrial, administración, médico, etcétera, etcétera, pero no en cómo se ha hecho la liga, esa huella, no hemos dejado esa huella en el mercado laboral y por lo tanto, pues se siguen solicitando especialistas en las disciplinas concretas. Ya ha habido ocasiones en donde en el mercado laboral hay disciplinas que se han ido uniendo y se han ido hecho de cierta fama y ahora se ven como normales, pero esas mezclas disciplinarias no vienen del pensamiento sistémico, sino de esas pensamientos o de esas disciplinas propias. Por ejemplo, antes, a lo mejor en los años 50, 60, 70, 80, pues estuvo mucho la termodinámica, la electroquímica, la bioquímica, la geopolítica, pues son nombres combinados de dos disciplinas diferentes. Hoy en día tenemos la mecatrónica, la biotecnología, la biomédica, la sibiónica, la criptografía, la bioética, la nanotecnología, son disciplinas híbridas que al menos aglutinan dos disciplinas diferentes. Pero esa aglutinación ha sido, desde mi punto de vista, por iniciativa de esas disciplinas que se necesitan unas de otras, más que de un conjunto de profesionales que se dediquen a explorar los lazos probables entre dos o más disciplinas. Desde mi punto de vista, este es todavía una tarea que tenemos que hacer en el pensamiento sistémico. Bien, el siguiente punto también es delicado y bueno, tiene que ver más bien con la forma en que nos comunicamos y hacemos llegar esto en la universidad, el pensamiento sistémico. Actualmente, los alumnos no quieren videos, quieren youtubers. Los alumnos no quieren profesores, quieren influencers. Los alumnos no quieren archivos de audio, quieren podcasters. Recientemente un alumno me preguntó que no me había encontrado en TikTok y que entonces cuál era el seudónimo que yo estaba usando en TikTok. Ellos no quieren TikTokers. Y bueno, pues esto nos dice, nos pone el reto como maestros de si la educación sistémica no se está quedando corta. Sabemos que la educación actual, la forma en que comunicamos ideas sistémicas, decepciona a maestros porque a veces no tiene el rigor necesario, pero también decepciona a los alumnos porque no es por los canales que ellos quieren. A veces nosotros le pedimos a los alumnos que pues que consulten las mismas fuentes que nosotros, que tengan los mismos hábitos que nosotros tuvimos cuando éramos estudiantes, y nosotros pues no somos nativos digitales, ¿verdad? A lo mejor hay una dificultad objetiva para ellos de hacer cosas en la forma en que nosotros las hacíamos, como seguramente las generaciones previas decían de nosotros. Es un tema, el de las redes sociales, si deberíamos de empujar como maestros, como profesores, el pensamiento sistémico a través de esto. Y yo creo que para eso hay que vencer dos temas. Uno, el temor al esfuerzo que requiere la alfabetización digital. Es decir, si todos nos dicen, hombre, asumo un TikTok, es de lo más fácil del mundo. Debe serlo, pero hay cierta temor de poner esfuerzo, de que a mí me sale no lo hago a la primera, tengo que hacerlo muchas veces, le pongo demasiado esfuerzo, no entiendo, sale la mitad, fue demasiado largo. En fin, para los jóvenes es muy fácil, para nosotros requiere ser nuevamente, alfabetizarnos tecnológicamente, conocer la variedad de plataformas, saber qué es lo que se publica en cada plataforma y además, pues poner un contenido que para nosotros como académicos sea lo suficientemente elevado, para no ser criticados también, pero también para que se pueda divulgar fácilmente entre los alumnos. Y aquí me hace pensar en esa antigua
figura que se llamaban los hermanos Legos en la Edad Media. Los hermanos Legos no tienen nada que ver con el Lego, con el juego actual, sino con aquellos personas que querían ser sacerdotes, pero que eran iletrados. Y en la Edad Media, pues la misa era en latín. Y a veces había gente que quería dedicarse a la oración, a la vida monacal, pero que no podían ser ascendidos al rango de sacerdote porque no estaban alfabetizados, porque no podían leer la misa en latín, mucho menos en su propio idioma. Entonces, pues eran gente legos, que se rezagaban en la carrera monacal precisamente por no estar alfabetizados. Y mi pregunta es si estamos pecando de ser sistémicos legos digitales, que realmente nos estemos dejando llevar por ese primer temor que les hablé, que es el esfuerzo que requiere la alfabetización digital. Y el segundo temor que hay que vencer desde mi punto de vista aquí es el temor a la crítica masiva. Cuando uno le escribe, si yo escribo en el Systems Dynamics Review, por ejemplo, pues yo sé que habrá a lo mejor unos 300, 400 personas, si tengo suerte, obviamente, que lean esa publicación y que pues, estén de acuerdo o no, ¿verdad? Y muchos journals todavía no promueven esa interacción tan fácil. Pero en las redes sociales ya no son 300 o 400 especialistas en el tema, sino son cualquier cantidad de personas, letradas o iletradas en el tema de pensamiento sistémico, que pueden opinar y además pueden opinar de manera muy dura. Y ese temor existe también entre la comunidad de profesores, no solamente sistémicos, sino de cualquier otra área, en donde alguien de otro país te diga su explicación no me favorece o no entiendo, me dejó peor. Y esa crítica pues es dura, ¿verdad? Hay influencers en el área social que han tenido que cerrar sus redes sociales porque no aguantan la presión de la crítica social. Bueno, eso hay que vencer, ¿verdad? Hay que vencer el temor de la alfabetización, de la crítica masiva y también el temor de decir, oye, es que no va a ser lo suficientemente académico el podcast. Bueno, pero es un medio de divulgación. Bueno, y la pregunta aquí es, ¿cuál es el justo medio entre ser un maestro o un profesor y un influencer? Finalmente, muchos dicen que es lo mismo, que los profesores somos influencers. Pero para ser influencer, a los ojos actuales de la juventud, se requieren medios electrónicos actuales para hacerlo. Desde mi punto de vista, aquí hay una oportunidad que todavía tenemos que explotar. La siguiente tiene que ver con la mente del estudiante, nuestra concepción de qué pensamos acerca de la mente, esa tabula rasa, ese lienzo en blanco de pensamientos y de ideas sistémicas, o quizá poco escrito. Pero bueno, aquí la educación, la pregunta es si deberíamos de hacerla liberal o curricular. La educación curricular, como ustedes saben, como aquí en mi institución lo hemos hecho en algunas ocasiones, es poner cursos, ¿verdad? Un conjunto de especialistas dicen, para que tú tengas ser ingeniero industrial y de sistemas, tienes que haber llevado tantos cursos de ingeniería industrial y tantos cursos de sistemas, y en cada curso poner el contenido, ¿verdad? Estos son cursos de dinámica de sistemas, de pensamiento de sistemas suaves, de metodologías de dinámicas de grupos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos todo un conjunto y además por temas. En dinámica de sistemas, el tema A, B, C, etcétera, etcétera. Bueno, pues, y todos pasan por eso, ¿verdad? Todos a rajatabla pasan por eso sin que haya alguna posibilidad de que ellos no lo hagan. Esto lo que nos da es la estandarización obligada a gran escala de gente que va a salir con conocimientos de ingeniería de sistemas o de pensamiento sistémico. En contraparte, la educación libre, esta educación curricular, volviendo a la idea de tabula rasa, significa que la institución o los profesores toman ese lapicito y escriben lo que el alumno debe de guardar en su mente y como su bagaje profesional. Es la institución o el profesor el que escribe cuáles son los conceptos que debe y que convienen para su profesión y para su formación.
La educación liberal en contraparte, perdón, la educación liberal en contraparte más bien dice, el lápiz no lo debe tomar la institución ni lo debe tomar el profesor, lo debe tomar el alumno. Y el alumno preguntando, con curiosidad, con un poquito de orientación, él es el que escribe qué le gusta del pensamiento sistémico, qué le gusta, qué conceptos le importan y le interesan, y luego sobre esas especializarse. Claro, aquí no tendríamos una estandarización obligada, pero lo que tendríamos son logros extraordinarios basados en intereses personales que hacen, desde mi punto de vista, sobresalir a alguien. Porque cuando el estudiante se mete a un tema por iniciativa propia, por pasión y gusto propio, es cuando se dan los logros extraordinarios. Desde mi punto de vista, al menos aquí en México, no estamos abiertos a la educación liberal, sino que nuestra educación es mayoritariamente curricular. Hay una tercera vía, que es la educación transversal, y es decir, en lugar de tener cursos especializados, más bien en los diferentes cursos de la currícula ponemos elementos del pensamiento sistémico, sin que estos sean un curso formal, pedir a algunos otros cursos que incorporen elementos a lo largo de todo el currículum de un alumno, elementos del pensamiento sistémico, y así una parte del pensamiento lo ven en un curso, otra parte en otro curso, sin que eso sea el tema principal. Esta educación transversal, que también la hemos intentado en el TEC de Monterrey, tiene la dificultad de que no todos dominan, no todos los profesores dominan el pensamiento, conceptos generales del pensamiento sistémico o particulares del mismo, y por lo tanto, pues la educación es menos estandarizada y tampoco se le deja al alumno la libertad de actuar en consecuencia. Aquí en el TEC de Monterrey sí tenemos una educación curricular, sí tenemos en el programa analítico de cada uno de los cursos, bueno, tenemos cursos de pensamiento sistémico y en otros tenemos temas de pensamiento sistémico que deben de verse de manera obligada y estandarizada para todos. ¿Es lo mejor o no es lo mejor? Todavía está el debate a nivel mundial, yo creo, y bueno, pues en eso estamos. Vamos a pasar ahora a las lecciones que tienen que ver más bien con la dinámica y el conocimiento interno de esta disciplina del pensamiento sistémico. La primera tiene que ver con la emotividad. El enfoque sistémico apela mucho a un público culto, un público informado, un público con tendencias multidisciplinarias, un público que le gusta explorar las implicaciones futuras de sus acciones. Es un público generalmente racional, pero últimamente ya en muchas ciencias se ha dado el tema de que no solamente la racionalidad, el hombre toma decisiones con base en su racionalidad, sino que ahora más bien nos estamos enfocando en muchas ciencias en el área de la emotividad. Hay otras disciplinas que esto ya lo han estado mencionando, ¿verdad? Bueno, si ustedes recuerdan, las teorías antiguas y actuales, Bertalanffy, Churchman, Varela, Maturana, en México Arturo Rosenbluth, en fin, todos se dediquen a públicos cultos, a públicos informados, a públicos que apelan mucho a su racionalidad. Pero actualmente, por ejemplo, disciplinas como la mercadotecnia ya se ha dado cuenta que muchas decisiones de compras que hacen las personas no tienen nada que ver con la racionalidad, sino con la emotividad, con la no son decisiones racionales, sino sentimentales o emotivas. Depende de cómo te hace sentir el producto o el servicio, o qué evoca el producto y el servicio. Lo mismo podemos decir en política, que es tan complicada de entender y tan polémica. Pues ya se han dado cuenta muchos partidos políticos a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, que la gente no vota con ideas, no vota por las ideas o no vota por un ejercicio racional
del estudio de las plataformas, de las diferentes plataformas políticas y, y de ahí sacan conclusiones sobre lo benéfico o perjudicial que puede ser votar por uno u otro candidato. Más bien votan en general, mucha gente vota por su emotividad, lo que les evoca, lo que les parece, incluso en lo que tienen ciertas corazonadas, pues así están votando mucha gente, ¿verdad? No con una racionalidad. La economía ha producido incluso premios Nobel en donde claramente se reta la postura de que muchas decisiones no son racionales, al menos en términos económicos, sino que son emocionales, que son emotivas, una economía emocional más que racional. Y eso ha dado hasta premios Nobel. Y yo me pregunto, y para mí esta es una oportunidad que todavía tenemos por hacer, es que el enfoque sistémico ha dejado en su conjunto teórico una gran parte del tema de la emotividad. Como que se ha quedado fuera. Sí ha habido algunos avances, especialmente en el área de la biología, pero en general asumimos que los modelos mentales, esos son, no modelos mentales. Y aquí el reto es cómo, si conviene pasar de los modelos mentales a los modelos sentimentales o a los modelos emotivos, porque esa parte es puede ser elementos de análisis para el enfoque de sistemas. Por supuesto que la emotividad tiene una etiqueta de no académica. Desde mi punto de vista, hay que saltar esa etiqueta. La siguiente lección que he pensado en la educación del pensamiento sistémico latinoamericano es esta dualidad hard-soft, es esta dualidad pensamiento, sistemas suaves, sistemas duros que nos sigue machacando. Aquí les puse una imagen de un águila bicéfala. Se supone que antigua Constantinopla, pues esta era la bandera de Constantinopla y era pues el águila romana y una águila mirando hacia el imperio de Oriente y la otra águila mirando hacia el imperio de Occidente. Las dos Romas, ¿verdad? La de Oriente y la de Occidente, y las dos luchando por esa corona que tenemos ahí, ¿verdad? Los dos ahí luchando por bien cuál es la mejor y terminando no hablándose realmente ni la Roma de Oriente ni la Roma de Occidente, e incluso peleando. A veces así siento que en el pensamiento sistémico seguimos machacando esa idea de que no, yo creo en los sistemas duros, yo en los sistemas suaves y eso nos lleva a reflexiones obviamente pues mucho más profundas, ¿no? Bueno, pues entonces si tú crees que en sistemas duros, pues entonces tú sí estás buscando datos empíricos y eso te hace sentir que la realidad sí existe y entonces pues tú eres un empírico, ¿verdad? Mientras que en otro lado dice, bueno, sí, pero entonces tú estás pensando que los modelos mentales solamente son mentales y viven dentro de la mente de una persona y no puede conocer la realidad y por lo tanto las metodologías que tú propones son estas, pero son altamente subjetivas y eso te lleva a pensar que la realidad es subjetiva completamente y que no hay forma de conocerla. Y entonces estos debates metodológicos, epistemológicos y ontológicos son muy interesantes, pero pensando en la educación universitaria, el chavo, un joven, pues queda totalmente desorientado, ¿verdad? Los obligamos a los jóvenes, no, si tú piensas dinámica de sistemas, los sistemas existen en la realidad. Tienes que buscar el sistema, las causas del sistema y hacer un diagrama de causa-efecto y ahí va a estar el sistema. Pero mientras que en otra clase, a lo mejor de pensamiento suave, de sistemología interpretativa, más bien les enseñamos a que usen los modelos mentales como una forma de ver el sistema, pero no existe en realidad. Y el joven está, bueno, ¿existe o no existe? Y entonces, ¿cuál es la metodología buena? ¿La de Cheklan o la de o la de Sterman? Y entonces, ¿cuál es la que voy a usar? Y eso, eh, ese debate ontológico, epistemológico que a veces tenemos, desorienta a veces a la juventud. Eh, y no lo desorienta porque se han
dos formas distintas de personalidad, sino porque lo tomamos personal. Yo les pregunto a ustedes, académicos, si tú estás dirigiendo una tesis de sistemas, del pensamiento sistémico basado en el constructivismo y el interpretivismo, pues generalmente no invitamos a un sinodal que tenga una postura diferente. En ese sentido es en donde podemos desconcertar a la gente. Bueno, entonces hay dos tipos de sistemas, ¿no? Entonces realmente estos profesionales no se hablan con estos otros, no se comprenden, pero si los dos son de sistemas, para mi punto de vista, esta dualidad nos sigue machacando. Y es una dificultad que no hemos podido sacar adelante, y si lo hemos hecho o si algunos autores lo han hecho, tal vez no hayan publicado lo suficiente. La siguiente tiene que ver con los regionalismos, que deriva mucho de la lección anterior. Miren, hice muy rápidamente un barrido de algunas asociaciones, no son todas, algunas asociaciones que tienen que ver con el pensamiento sistémico. Encontré estas rápidamente a bote pronto, ¿verdad? Desde American Academy of Advances of Sciences, American Society of Cybernetics, Asociación Latinoamericana Sistémica, Bentalanfi Center for Study of System Sciences, Escuela de Pensamiento Latinoamericano Sistémico, el APDIS, el Instituto Andino de Sistemas, la International Society for System Sciences, Systems Dynamic Society. Todas estas asociaciones sistémicas no funcionan como un sistema global. No deja de ser una ironía que todas estas asociaciones hablen, promuevan, empujen el pensamiento sistémico, pero no sean un sistema, en parte de un sistema que promueva estas ideas, sino que trabajan por su cuenta con sus propios investigadores, sus propias redes, sus propios recursos, sus propios congresos. En fin, no tenemos una asociación global. Un buen intento fue la International Federation for Systems Research, hacer una federación internacional, pero lo máximo que hacen desde mi punto de vista, y en esto puedo estar equivocado, es aglutinar en una página todo lo que hay, sin que eso produzca conexiones, sin que eso produzca cross-fertilization, fertilización conjunta entre una asociación y otro, entre el pensamiento sistémico de Asia con el de Latinoamérica, con el de Sudáfrica y el de Australia. Parecen asociaciones sistémicas distintas, no alineadas, con objetivos totalmente diferentes. Yo publico en dos, yo estoy activo en las últimas dos que puse aquí, y bueno, pues yo veo que asisto a estas sociedades, a los congresos de estas sociedades, y unos no conocen a los otros. Y eso también lo ven nuestros estudiantes, eso también a la hora de revisar, a la hora de ver las citas, a la hora de ver las referencias, pues se nota, ¿verdad? Y que estamos sesgados, tal vez un sesgo natural, a ir por unas referencias con respecto a otras, a no tomar tan en serio una referencia si vienen de una asociación o de un journal que no es el que yo prefiero, etcétera. Bien, tenemos otra lección que voy a hablar. Aquí quiero ser muy, muy delicado, no quiero ofender a nadie, pues, porque sé que hay muchos autores de pensamiento sistémico que están aquí escuchando, y bueno, no estoy pensando en absolutamente nadie y mucho menos menospreciando el trabajo de mis colegas. Pero a lo que voy es que la educación bestseller todavía no se da en el pensamiento sistémico. Para mi gusto, y esto es una opinión sumamente personal, la gran obra sistémica de divulgación en Latinoamérica aún no se ha escrito. Nos pasa como un poco como a los norteamericanos, ¿verdad? Que la gran novela norteamericana no se ha dado. Y está en un debate que si hay ciertos autores que se han acercado, pero la gran novela, la icónica novela, aún no se ha escrito. A mí me parece que en Latinoamérica nos pasa esto. No hemos de alguna manera capitalizado en ese concepto bestseller, y si deberíamos escribirla.
Peter Senge con la quinta disciplina es un ejemplo de cómo hizo una explicación del pensamiento sistémico muy asequible, muy afable a una población que le es desconocido este tipo de pensamiento. Claro, ha sido grandemente criticado porque pues no es académicamente riguroso, porque no tiene las citas, no se atiene a los... muchos conceptos los repasa muy suavemente, pero recordemos que se trata de divulgación. Aquí no se trata de rigor académico. Donella Meadows, Jorgen Randers, Sigurd Schwarzman, von Bertalanffy, todos ellos han de alguna manera escrito para públicos con un poquito de más interés en los sistemas. Pero las grandes obras de divulgación han faltado para la población en general. Vaya, en Latinoamérica tenemos a Varela, Maturana, Fuenmayor, Beer, con todo el trabajo que hizo en la economía y el sistema político chileno, Rosenbluth, Arturo Rosenbluth en México, con la cibernética que trató de implementar en el sistema de salud mexicano. En fin, han sido obras, grandes obras, pero que no están hechas para ser bestsellers. Y posiblemente, y aquí pregunto, ¿debería de escribirse un bestseller latinoamericano de divulgación de pensamiento sistémico? Para mi gusto, todavía es una tarea que tenemos pendiente. Bien, la penúltima de las lecciones que tengo el día de hoy tiene que ver con la libertad sistémica. Esa libertad que solamente el que está en posesión de mucha información se puede conseguir. Por eso en algún texto de la Biblia dice la verdad os hará libres. Actualmente muchos científicos de datos dicen los datos son los que te hacen libres. Es decir, el que tú tengas información acomodada acerca de varios fenómenos o de un fenómeno en diferentes arreglos y acomodos, pues te da un cuadro más completo que te permite más libertad de acciones. Ese es el punto de vista de estas ciencias. Pero lo que quiero ejemplificar aquí no es necesariamente la abundancia de datos, sino la tendencia del mundo a los macrodatos, a la inteligencia artificial, al Internet de las Cosas, a la industria 4.0, a la nanotecnología, en fin, a esas tecnologías nuevas que, como ustedes ven, ya incluso ya se están reuniendo entre ellas para sacar productos y servicios, pero desde mi punto de vista, estos temas todavía no tienen un impacto en el ámbito y en el conocimiento del pensamiento sistémico. Es decir, no hemos hecho una incursión sobre sistémica que tengan que ver con macrodatos, inteligencia artificial y sus implicaciones, Internet de las Cosas y las implicaciones, la industria 4.0, que es como si fuese un gran sistema que ha evolucionado, pero que el pensamiento sistémico no ha estado ahí adentro. No digo que algunos colegas no lo hayan hecho, efectivamente, sí ha habido publicaciones, sí ha habido temas que tienen que ver ya con estas nuevas tecnologías, pero han sido, desde mi punto de vista, cuestiones aisladas. Y la comunidad, el gran conglomerado de pensadores sistémicos, todavía no ha aprovechado estos temas, ya sea para la enseñanza del pensamiento sistémico o para opinar acerca de esos mismos temas. Y finalmente tenemos una más, ¿verdad? Que esta es una dificultad que desde hace mucho en la escuela y el pensamiento sistémico tiene, que es la migración sistémica. Es decir, que mucha gente, muchos expertos, colaboradores, estudiantes, doctorantes, tesistas, que hacen un gran trabajo en el área de sistemas, migran a otras disciplinas. Y efectivamente, la idea de esa multidisciplinaridad, de traer elementos de diferentes disciplinas para aprender o resolver problemas,
pues lleva a que algunos de nuestros alumnos y tesistas se claven en algún problema, ¿verdad? En la gestión del gobierno, en la planeación urbana, en la salud pública, en la educación, en organizaciones no gubernamentales y terminen yéndose, olvidándose, por decirlo así, de la teoría y del pensamiento, incluso de la praxis, para volverse planeadores urbanos, planeadores de salud pública, administradores públicos, eso sí, de excelencia, pero ya en otra área. Esto es un éxito en el sentido de que el pensamiento de sistemas introduce a algunas personas a otras disciplinas, pero después se van a esas disciplinas. Vaya, es como los padres que dejamos ir a los hijos cuando esto necesita. Es algo que hay que hacer, pero entonces hay que tener pues más personas para que podamos exportarlo o que puedan emigrar en su momento hacia otras áreas del conocimiento y ahí vayan llevando también la semilla del pensamiento sistémico. Muy bien, pues para mí estas 10 lecciones para el pensamiento sistémico latinoamericano: esperanza, decepción, trabajo, emotividad, dualidad, regionalismos, educación bestseller, maestros versus influencers, el tema de la tabula rasa, de la libertad sistémica, de la migración sistémica, pues son temas que debemos o propongo que se deban abordar para que el pensamiento, la educación en pensamiento sistémico sea mejor, de mejor calidad, ayude a nuestra región, porque de otra manera, si no ayuda a nuestra región, pues no tiene mucho sentido. Pues para mí ha sido un gusto haber estado y compartido estas ideas con ustedes. Les agradezco mucho la atención que me hayan brindado en este rato. Espero que podamos seguir teniendo algún tipo de interacción. Aquí les dejo mi correo electrónico, es mi correo institucional en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y bueno, algunos medios que yo he utilizado, un canal de YouTube y un podcast que tienen que ver más con el tema de estrategia. Pero bueno, podemos actualizarnos, podemos más bien tener comunicación a través de estos detalles. Les agradezco mucho a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que pues haya estado hospedando este gran evento, este gran encuentro de personalidades. Le agradezco también mucho al doctor Alejandro Ochoa, que a nombre de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico me invitó a conversar con ustedes estas ideas. Y bueno, pues también a la organización a la que yo pertenezco, al Tecnológico de Monterrey, por permitirme venir con ustedes, darme tiempo para poder generar estas ideas. Y bueno, pues por la práctica que me ha permitido tener en el pensamiento sistémico en estos últimos 25 años. Pues les agradezco mucho, espero que haya sido una plática que les permita tener un poquito más de reflexión a ustedes, y a mí ciertamente me hizo reflexionar mucho acerca de mi práctica y el pensamiento sistémico por el cual quiero que mis estudiantes aprendan. Hasta luego, muchas gracias.